Padre bendito, a través de este culto donde manifiestas tu presencia, hemos alabado, loado y glorificado tu nombre. Hemos traído ofrendas a tu altar, y no solo monetarias, pero también nuestros talentos y dones. Gracias por estas bendiciones. Ahora envía tu palabra de manera tal, Señor, que sea bien clara, que podamos entender exactamente qué es lo que tú quieres que hagamos por medio de esta tu bendita palabra. En Jesucristo, amén. En la Biblia existe un concepto conocido como don espiritual. Durante esta época navideña vamos a comenzar una serie que tiene que ver con este tema. ¿Qué es un don? La palabra don es sinónimo de regalo. Entonces, don es un regalo. Como es de esencia espiritual, quiere decir es un regalo de Dios. Repito, don, que es sinónimo de regalo, viene a ser un regalo de Dios. A quienes no nos agrada recibir regalos, ¿verdad? Especialmente en estas épocas navideñas, nos gusta dar y recibir regalos. Y a Dios le gusta regalar. Fíjense cómo Él nos dio ya el don inefable, que es el regalo de la vida eterna en Cristo Jesús. Y además de ese regalo, ahora dice que nos da un regalo espiritual. Un don es una habilidad en que el creyente está capacitado para actuar en bien de los demás miembros del cuerpo de Cristo. Una vez somos cristianos, somos llamados a la iglesia de Cristo, a cada uno se nos regala una habilidad para que podamos ponerla en función, en servicio de los demás. O sea, este cuerpo de Cristo, cada miembro que recibe uno o varios dones espirituales, se sirve mutuamente. Según 1 Corintios, capítulo 12, versículo 11, estos dones son repartidos por el Espíritu Santo según su voluntad. Hoy quiero compartir con ustedes 6 verdades en cuanto a los dones espirituales. En primer lugar, la primera es que Dios los da o reparte. Por tanto, como dice Filipenses 1:6, Dios capacita para el buen desarrollo de tales dones. Y cuando hablamos de Dios capacita, implica que es algo que yo personalmente realizo bien, hago con gozo y pasión, y en tercer lugar, es confirmado por otros. La segunda verdad en cuanto a los dones es que cada cristiano tiene a lo menos un don espiritual. Cada uno tiene un don. En los pasajes bíblicos como son 1 de Pedro 4:10 y 1 de Corintios 12:7, referente a los dones, allí se lee cada uno, cada cual. Quiere decir, no hay una persona considerada cristiana o creyente sin dones. Todos al menos tenemos uno. Por tanto, nuestro deber es descubrirlo y ponerlo por obra. La tercera verdad que aprendemos es que no todos los creyentes tienen el mismo don. Yo le aconsejo, durante esta semana que estamos tratando este tema, estudia 1 de Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12. Esta idea es ilustrada con la analogía del funcionamiento del cuerpo humano. O sea que la idea es, no todos desempeñamos el mismo don. En cuarto lugar, ningún creyente posee todos los dones. Es interesante porque
Quiere decir que somos interdependientes en nuestras relaciones. Nuestra actitud debe de ser de humildad, de fidelidad, de diligencia y de conformidad, estimando a otros como superiores a nosotros mismos. Filipenses 2:3. La quinta verdad acerca de los dones es que todos son importantes porque son necesarios para el buen funcionamiento del cuerpo. La sexta verdad es que todos son milagrosos porque proceden del Espíritu Santo. Te diría, ¿cómo puedo yo saber cuál es mi don espiritual? Ya recomendé las lecturas de 1 Corintios capítulo 12, Romanos capítulo 12, y ya vamos a añadir también Efesios capítulo 4. Son 3 pasajes bíblicos básicos donde se encuentran muy enumerados la lista de dones. Hermanos, la verdad central de este mensaje es, y es lo que yo quiero que usted salga de aquí aprendiendo hoy. Todo lo demás del mensaje va a ser prácticamente para adornar esta verdad central. Lo que yo quiero que se quede impregnado en sus mentes es: todo cristiano es llamado y capacitado por Dios para hacer algo por el reino de los cielos. ¿Entiende esa verdad? Olvídese de todo el mensaje. No olvide esto. Si usted es un cristiano, usted es llamado y usted es capacitado para hacer algo para el reino de los cielos. A través del tiempo Dios ha usado a hombres y mujeres con este propósito. Pero bueno, en la actualidad es nuestra fecha. Somos nosotros los que estamos al pie de lucha en la línea de servicio. Si podemos motivarnos con el ejemplo de siervos del pasado, pero este es nuestro ahora, nuestro tiempo de servir. En este lugar donde Dios nos ha localizado, tanto en la ciudad como en esta congregación. Quiere decir, somos nosotros. Que bueno, tenemos ejemplos del pasado, pero somos nosotros los del ahora. Y tenemos que dejar también un legado de fidelidad a los que vienen detrás, para que ellos también puedan voltear su mirada y encontrar en el ejemplo de nosotros lo que hicimos por el reino de los cielos. El plan soberano de Dios, la agenda de Dios, por la cual inclusive creó todas las cosas, es establecer el reino de los cielos. Una verdad que podemos encontrar en 1 Corintios 15, 24 al 28. El Rey de Reyes y Señor de Señores de este reino es Jesucristo, no hay otro. El reino de los cielos se va estableciendo según creyentes reciben a Cristo como Salvador de sus almas y entregan sus vidas a su señorío. Así se va estableciendo el reino de los cielos. Hermanos, nadie, ni el mismo diablo, nada podrá impedir que Dios cumpla su plan soberano. Se van a presentar obstáculos, pero todos últimamente serán vencidos por Dios. Pero lo maravilloso de todo esto es que Dios ha querido establecer este glorioso reino utilizando a sus criaturas como instrumentos. Por eso, como se trata de establecer un reino eterno y glorioso, nosotros, al participar del mismo, tenemos que ver esto como un verdadero regalo o don de Dios, y algo que tenemos que agradecer y sentir ese privilegio de ser coparticipantes de muchos otros siervos en el establecimiento de este glorioso reino. Los personajes navideños hicieron su parte. Ellos respondieron al llamado divino para que se pudiera cumplir la promesa del Mesías.
Gálatas capítulo 4, versículos 4 al 5 dice así: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. El reino de los cielos estableciéndose por medio de Jesucristo. Esta va a ser una nueva serie ya titulada Vidas entregadas a servir, y vamos a comenzar exponiendo como ejemplo la vida de José. Note que no vamos a empezar con María, vamos a empezar con José. La Biblia nos da muchos detalles acerca de este gran hombre, pero sí sabemos, ejemplo, Mateo 13:55, que fue un humilde carpintero. Mateo 1:24, un hombre de buenos sentimientos, que fue padre legal, aunque no natural, de Jesús, y que desempeñó muy bien su papel de padre, esa responsabilidad que tenemos todos los esposos, de amar, proteger y proveer para nuestra familia. Mateo 2:13 al 23, que fue la lectura que leímos, menciona ese viaje de emergencia que tuvieron que hacer ellos huyendo hacia Egipto. Lucas 2:39 al 52 presenta a José involucrado en la crianza de Jesús, enseñando a sus hijos a guardar mandamientos y estatutos de la religión judía. Al parecer, José murió joven, porque no se menciona para nada durante el ministerio público de Jesús, durante su crucifixión, o inclusive posterior a la resurrección. No se le menciona en medio de la iglesia de Cristo. Pero entonces, veamos nosotros cómo responde José en su tiempo, cuando fue llamado a hacer su parte en el establecimiento del reino de los cielos. Les invito a que vayamos a nuestro texto que hemos elegido para nuestro mensaje, que es Mateo capítulo 1, versículos 18 al 25. Vamos hacia el análisis de este texto, teniendo en mente nuestra verdad central. Todo cristiano ha sido llamado y capacitado con un don para hacer algo para el establecimiento del reino de los cielos. Todos. Mateo 1, 18 al 25. Por ejemplo, nuestro primer punto del mensaje es José llamado estando ocupado. Dice el versículo 18, la primera parte. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Aquí menciona el estado del desposorio. Era un estado de compromiso legal para casarse sin llegar a convivir juntos. Pudiéramos decir un tipo de noviazgo formal que se legalizaba. Inclusive era tan sagrado que se les consideraba casi como si estuvieran casados, según Génesis 29, 21, Deuteronomio 22, del 23 al 30. Hermanos, esto nos enseña en primera plana que nosotros debemos de guardar el debido respeto al noviazgo, por consiguiente al matrimonio. El noviazgo es para conocerse personalmente, no físicamente. Para eso es el noviazgo. ¿Por qué? Porque según Hebreos 13:4, el matrimonio debe de ser honroso en todo, y en todo incluye el tiempo del noviazgo, tiempo para conocerse. Recuerde, solteros aquí presentes, algunos en búsqueda, otros ya están en alguna relación.
todo lo que comience mal, sin la bendición de Dios, terminará tal como comenzó, mal. Hermanos, las parejas deben de evitar darse en casamiento, esto es, sostener relaciones amorosas sin casarse. Esto es pecado de fornicación. Los fornicarios que no se arrepienten y se convierten, dice Apocalipsis 21:8, Mateo 24:38, no entrarán en el reino de los cielos. Si recuerde, si usted quiere glorificar al Señor durante esta etapa en su vida tan importante, ya sabe que el tiempo del noviazgo es un tiempo de preparación y de conocerse a nivel personal. Pero también el desposorio servía para preparar para el matrimonio las condiciones necesarias. Ejemplo, la novia se dedicaba a confeccionar su ajuar, pero él debía de ir y trabajar para acondicionar el lugar donde la novia habría de vivir. Me dice este pasaje, Mateo 1:18, que estando María desposada con José, es decir, estaba ocupado, trabajando fuertemente, porque hasta que no lo tuviera todo listo, no podía ir por su novia. Es decir, José fue llamado estando ocupado. Y aquí nuestra primera lección, con relación al don particular que cada uno ha recibido. Hermanos, Dios nos llama estando ocupados. Quiere decir, yo debo de responder manteniendo un balance entre ejercer mi don sin ser negligentes con nuestras responsabilidades. Todo extremismo es desbalance y seguro no traerá provecho. Increíble que hay quienes no se preocupan en ejercer sus dones para el Señor, pero los hay también que se van al extremo, que por servir a Dios abandonan a sus familias, inclusive son negligentes en sostenerles. Quiero decirle, dice 2 de Tesalonicenses 3, del 10 al 12, que el que no trabaje, que no coma. Entonces, José fue llamado estando ocupado. Me enseña a mí que sí, yo tengo un don que ejercer, pero también una responsabilidad que cumplir delante del Señor. Ese es nuestro primer punto. Vayamos al segundo punto. José fue llamado estando preocupado. Dice el versículo 18, la segunda parte, si halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Para un novio enterarse que su prometida está embarazada no es una noticia muy agradable que digamos. Yo pienso que estamos de acuerdo con eso. Porque mientras María conocía el misterio que se obraba en su interior, ¿cómo ella iba a convencer a otros que era inocente, muy en especial a José? Inclusive corría el peligro de ser tenida por ramera y sentenciada como tal, según la ley de Deuteronomio 22, del 23 al 24. Así que esto no era fácil para aquella pareja. Estaban ocupados en su estado de desposorio, preparando para su matrimonio, casarse normalmente, tener hijos como cualquier otra pareja normal, y que de repente se presente este problema. Miren cómo que José no quería denunciarla. Dice la Biblia que lo obró así porque era justo. Justo no quiere decir que no fuera pecador,
sino que él era un hombre inclinado a la misericordia, o sea, que era de buen corazón. Y su resolución fue, bueno, dejarla secretamente. Dejarla secretamente implicaba darle una carta certificada de repudio frente a los testigos y quedaba resuelto el problema entre ellos. Aquella carta debía de decir: esta mujer no es mi esposa, yo no soy su marido, según Oseas capítulo 2, versículo 2. Esa era su resolución, dejarla secretamente por medio de ese procedimiento. Miren qué tremendo. José era judío. Él tenía la promesa del Mesías. O sea, que aquello que le comunicó María no era algo ilusorio. A pesar de eso, tuvo sus dudas. Por tanto, necesitó ayuda. Hermano, toda duda tiene sus consecuencias. Aflige el espíritu, se pierde la paz y trae inseguridad. José puede ser que haya pensado que era imposible que el Mesías naciera de una pareja tan humilde. Hay que notar cómo este asunto estaba en su mente, no lo dejaba tranquilo. Se fue cuando Dios intervino por medio de un ángel que le reveló en sueños todo aquel misterio. Una vez Dios le instruye, trajo paz a su corazón, alivio a su conciencia. También, para dar apoyo rotundo a aquellas palabras, le menciona la profecía de Isaías 7:14, algo que era muy importante y relevante para el judío. Le menciona la profecía y le dice que él era Emmanuel, Dios con nosotros. He aquí la segunda lección. Cuando Dios nos llama a ejercer nuestro don, hermanos, nunca van a faltar trabas, dudas, temores, inseguridades, sentir de impotencia. ¿Por qué a veces la iglesia carece de dones? ¿Por qué hay hermanos que a veces son sobrecargados con dones? Porque como José, algunos deciden dejarlo secretamente, porque ni al pastor le dice, lo dejan secretamente. Abandono. Esa es mi resolución. Tengo duda, tengo temor, tengo inseguridad, tengo trabas. Pues es mi don, sí, pero lo dejo. Mi resolución es dejarlo secretamente o simplemente abandonarlo. Ahora, ¿es esto lo que Dios quiere que hagamos con nuestros dones? Claro que no, claro que no. Por eso, hermanos, es importante reconocer cómo Dios interviene y disipa todo obstáculo. Ejemplo, Dios está usando este mensaje, este mismo mensaje que usted está escuchando hoy, para disipar todo lo que usted tenga en su mente que le está impidiendo ejercer su don espiritual. Y ojalá que usted lo esté recibiendo de esa manera, porque Dios es fiel en intervenir y en proveer para nosotros. Nada hay imposible para Dios. Esa tendencia en nosotros podemos apreciarla. Se recuerda en el caso de Moisés, cuando fue llamado por Dios a ser el líder de la nación de Israel. Debía de ir y sacar al pueblo de Egipto. Y aquello no fue fácil para Moisés. Moisés se sintió atemorizado, ciertamente coaccionado, y enseguida su excusa fue: pero Dios, yo no puedo hablar bien. Eso usted lo puede encontrar en Éxodo 4, del 10 al 17, donde el Señor no le aceptó su queja, su excusa, y le dijo: ¿sabes qué? Tu hermano Aarón va a hablar por ti. Quiere decir que es una tendencia en nosotros a dejar que los obstáculos nos frenen en el ejercicio de nuestros dones. Pero siempre tenemos la ayuda de Dios. Y tercer punto, José llamado estando enfocado, versículos 24 al 25.
Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Una vez Dios intervino, las dudas de este hombre fueron disipadas. José respondió a aquel llamado de Dios. ¿Cómo respondió? Obedeciendo. Dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado. José se recibió a María, se casó con ella, dice, no tuvo relaciones sexuales hasta que después que naciera el niño. Luego emprendió un largo viaje desde Nazaret hasta su ciudad natal Betel, porque allí iba a nacer el niño, cumpliendo la profecía de Miqueas 5:2. O sea, la Biblia, repito, no dice mucho acerca de este hombre, pero podemos deducir que fue un hombre trabajador, vigilante, proveedor de su familia y se dejaba guiar por el Señor. Ellos no quedaron a vivir en un establo, como algunos piensan. Aquel lugar fue de emergencia. Cuando los magos visitaron al niño, ya fueron a una casa, según Mateo 2:11. Así que se sobreentiende que José, allí en Belén, alquiló un lugar propio para su familia. De seguro que tuvo que trabajar para ello. Cuando el niño estuvo en peligro de ser asesinado por Herodes y fue avisado en sueño por un ángel que huyera a Egipto, José obedeció. Una vez muerto, vuelve el ángel a indicarle que regresara a Israel. José emprendió el viaje de regreso, Mateo 2:19-21. Son cambios, mudadas y de país en país. ¿A quiénes les gusta mudarse? Hay algunas personas que yo sé que les gusta mudarse. No es fácil mudarse, no es fácil. Por eso vemos a un hombre que según iba recibiendo del Señor, él hacía, él obedecía. Le avisaron que fuera a la región de Galilea, porque allí se estaba cumpliendo la profecía de Mateo 2:22-33 y se establece en Nazaret. Quiere decir, fue un hombre que hizo su parte. La tercera lección de este mensaje es que yo espero realmente que toda duda acerca del don espiritual haya sido disipada. Porque la única manera de responder a un llamado de Dios es obedecer, no hay otra. Mientras que usted no obedezca a Dios, no ha respondido apropiadamente. No ha respondido. Por eso, tenemos que reconocer cada uno que tenemos un don, pero que hoy lo haya reconocido. Segundo, conocer el don o los dones. Y por eso he provisto la lista de donde se encuentran los dones para que usted las visite y se identifique con algún área específica. Estoy seguro que con algo usted se va a identificar. Una vez identificado el don o los dones, entonces a prepararse y a desarrollarlo. Tener en mente, un don no es, como muchos piensan, un oficio. Mire, José era carpintero, pero la carpintería no es un don. Usted podrá inclusive hasta llamarse Armando Mesas, pero no es un don. Un don no es un ministerio. Por ejemplo, ay, mira, me pusieron líder de un grupo en particular. Eso no es un don. Un don no es un talento. No porque yo tengo el don de cantar, o el don de tocar música, o el don de decir poesías. Hermanos, esos son talentos naturales. Pero lo que hacemos con los talentos naturales es que una vez los ponemos en servicio a la iglesia, se convierten en don de servicio. El talento natural viene a ser un don de servicio. Un don tampoco es el fruto del Espíritu. Tenemos que conocer nuestro don, prepararlo y desarrollarlo.
Mi conclusión en este mensaje y de manera aplicativa es, repito, el reino de los cielos se sigue estableciendo entre los hombres hasta que llegue el fin, como el versículo que les dije de 1 Corintios 15. Cuando llegue el fin y todo sea entregado en manos del Padre, hasta ese momento el reino de los cielos se ha estado estableciendo. José hizo su parte, siendo instrumento de Dios para proteger, proveer y preservar la vida del Mesías mientras el niño crecía. Esa fue su parte, ese fue su llamado, ese fue su privilegio, también único, pero fue de José. ¿Qué hemos aprendido? Que este gran hombre, personaje navideño, fue llamado cuando estaba ocupado. Es decir, Dios no quiere que abandonemos y seamos negligentes con nuestras responsabilidades, pero tampoco con el ejercicio de nuestros dones. Él nos llama, Él nos capacita y hay que aprender a balancear la vida, el tiempo, los recursos que Dios nos da para que no abandonemos ninguno de los dos. Segundo, que José fue llamado estando preocupado. Entendemos que todo el que recibe un llamado va a enfrentar objeciones y obstáculos. Unos las vencen, otros se escudan detrás de las excusas y hasta resolucionan el total abandono. Pero hermanos, en nuestras debilidades no podemos dudar porque Emmanuel es con nosotros. Tercero, José fue llamado y estando enfocado fue obediente. Vamos a enfocarnos nosotros, ya que tenemos un llamado particular para ejercer un don en la iglesia, el hacer algo porque se está estableciendo el glorioso reino de los cielos. No podemos dejar de apreciar esto como un tremendo privilegio recibido por gracia, el privilegio de servir a Dios. ¿Usted se imagina que todos en la iglesia pensaran como yo? La iglesia sería como si todos pensaran como yo. Tenemos que apreciarnos, cada uno en particular, cada uno, apreciarnos como instrumento que Dios utiliza para el glorioso reino de los cielos. Termino con un pasaje que se encuentra en Hebreos capítulo 6, versículo 10, que dice: porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles aún. Nosotros pudiéramos tener una hoja de resumen con todas las cosas que hemos hecho en congregaciones pasadas. Y pueden ser muy tremendas. Pero ¿significa que ya estoy jubilado, retirado? ¿O que se ha dejado de establecer el reino? No, todavía continúa. Y este es nuestro ahora, es nuestro tiempo, nuestra fecha. Por eso dice: sí, yo no olvido lo que ustedes sirvieron a los santos, pero sirviéndoles aún. O sea, nos mantenemos activos en la obra del Señor, donde quiera que el Señor nos lleve. Es bueno contar lo que hicimos en el pasado, pero ¿qué estás haciendo hoy? Es lo que cuenta. Es lo que cuenta. Todavía hay mucho que hacer. Ahora o ahorita, ustedes saben que esa palabra la confunden algunas naciones, por eso digo las dos. Ahora o ahorita. Es nuestra oportunidad de servir al Señor. Por eso, quiera Dios, cada uno de nosotros, el día que estemos delante de nuestro Señor Jesucristo, podamos ser hallados fieles. Fieles en lo poco, para que Él nos ponga en lo mucho que tiene preparado para nosotros. Hermanos, descubra su don, no lo abandone, póngalo en servicio al Señor. Tenemos unas 4 o 5 semanas antes que acabe el año y usted puede tomar esta resolución. Muchos tomaron la resolución de decir: no, yo me aparto, yo me abandono, yo no voy a hacer más esto, dejo
prefiero que otro lo haga, no me voy a involucrar. Hay quienes tienen sus excusas genuinas, otros no tan genuinas, Dios los conoce. Pero hermano, mantengamos un balance maravilloso entre nuestra responsabilidad y en ejercer nuestro don, porque eso es lo que Dios le agrada. No sabemos cuándo Cristo ha de venir por su iglesia. Cada día es nuestra oportunidad de servir. Tenemos hoy, mañana no podemos contar con eso. Entonces hoy, cuando tenemos que disponernos a decir, mira, yo pienso, según lo que yo encuentro aquí, que un don es dentro de esta lista, es un don, es una habilidad que lo hago bien, que lo hago con gozo, con pasión, y que otros me han dicho, oye, tú tienes este don. Esto lo tengo que cada vez mejorar más para el Señor. Si todos tuvieran ese pensamiento y esa mente, pero apreciándose como que son instrumentos, hermanos, de un glorioso reino que se está estableciendo. Ya dijimos, ¿cómo se establece el reino? Cada vez que un alma se arrepiente y se convierte y entrega su corazón al señorío de Cristo. Ese es un nuevo súbdito de ese reino. Y si usted fue un colaborador, sea de una manera directa o indirecta, para que esa persona llegara al conocimiento del Evangelio, usted hizo su parte. José, y ahora después vamos a ver los otros personajes, ellos hicieron su parte. Esta es la nuestra ahora. Si es de maestro, si es de oración, si es de servicio, si es de ayuda, si es de palabra, lo que sea. Ahí ustedes tienen la lista de dones. Identifíquenlo y pongámonos a servir al Señor. Que Dios me bendiga.